Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Paul regresó a máxima velocidad a la posada. Por suerte para Paul se había alejado mucho de la posada durante la pelea, así que no acabó en el fuego cruzado. Aún así, él no podía estar seguro de que eso sería así para siempre, por lo que su prioridad era sacar a Lilia y Zenith del lugar antes de que la pelea se ponga demasiado destructiva. Tan pronto como llegó a la posada, Paul se movió como un rayo por las escaleras y fue a la habitación donde Lilia y Zenith estaban. Al entrar las vio a ellas dos acompañadas con dos jóvenes mujeres de unos 25 años cada una. Eran sus dos leales ayudantes Vierra y Sierra. Capitán Paul, ¿qué es lo que pasa afuera? Escuchamos una pelea y decidimos venir a verificar que la señorita Lilia y la señorita Zenith estén bien. Ambas hermanas hablaron casi al mismo tiempo. Paul miró a las cuatro mujeres brevemente antes de recordar por qué estaba aquí. No hay tiempo. Hay un loco superpoderoso ahí fuera. Eris se está encargando de él. ¿Un loco? Si es así, deberíamos ir a ayudarla en lugar de huir, dijo Sierra estando lista para seguir a su capitán a la batalla en cualquier momento. Sin embargo, Paul desestimó sus palabras rápidamente. ¡No! Está fuera de discusión, es más de lo que podemos manejar. Debemos priorizar el sacar a Zenith y a Lilia. Pero, sin peros, es una orden. Vamos, Sierra, lleva a Zenith contigo. Vierra, tú cubre a Lilia, yo las cubriré a las dos. A Paul le daba mucha vergüenza el que su propia nuera tenga que encargarse del trabajo pesado. Se sentía muy impotente, más sabiendo que habría muerto rápidamente de no ser por un pergamino de curación. Le costaba admitirlo, pero sabía perfectamente que solo estorbaría a Eris, la cual no podría luchar y protegerlo a la vez. He entendido, capitán, respondió Vierra por su hermana. Todos en la habitación comenzaron a movilizarse rápidamente. Sierra, siendo mucho más fuerte físicamente que su hermana, se encargó de cargar a Zenith. Vierra, siendo más habilidosa en la magia, se quedó junto a Lilia para cubrirla. Paul por su lado se encargaría de cubrirlas a las dos. Tan pronto como todo estuvo listo, Paul salió de la habitación con Sierra detrás de él cargando a Zenith. Detrás de ella estaba Lilia y detrás de Lilia estaba Vierra cubriendo su espalda. Paul se dirigió a la salida y la atravesó. Saliendo a la arenosa calle vacía, la gente ya se había alejado del lugar. En cuanto a la propia milicia de defensa y aventureros, poco y nada podían hacer ante el enfrentamiento de dos bestias del combate. Capitán, ¿a dónde vamos ahora?, preguntó Sierra al mismo tiempo que mantenía a Zenith bien sujetada en su espalda. Paul podía oír cómo la pelea entre esos dos se estaba poniendo cada vez más y más intensa. No pasaría mucho hasta que se dé un vencedor. Lo explicaré en el camino, vamos. Paul había comenzado a correr con las demás detrás de él. El grupo avanzó rápidamente entre las calles con dirección a la salida trasera de la ciudad, aquella que se usaba para ir a los laberintos y demás. Primero, quiero que saquen a Lilia y a Zenith de aquí. Busquen caballos en los establos de la salida y aléjense rápido. ¿Entendido? ¿Qué se supone que hará usted? Tampoco podemos dejarlo solo, capitán. Yo buscaré a Rudy. Eris muy fuerte, pero ese desgraciado puede curarse solo, así que eventualmente Eris se va a agotar, pero sé que con Rudy podremos. Paul se paró en seco al ver que algo se había estrellado frente a ellos a un par de metros de distancia. El hombre rápidamente desenfundó sus espadas viendo quién era. Era Sukuna. El hombre se veía golpeado y maltrecho, con una expresión de molestia en su rostro. Había una espada clavada en su pecho, además de que tenía unos cuantos moretones. Sukuna no se sorprendió de ver a Paul, es más, apenas si le dio atención cuando una persona más cayó violentamente sobre él. Era Eris. Su espada había rebanado limpiamente el brazo que Sukuna había usado para cubrirse. Su hoja ganó poder gracias a la gravedad. La mujer nuevamente estaba llena de cortes por los cuales sangraba sin parar. Mujer, tu persistencia está volviéndose algo fastidiosa, se quejó Sukuna al mismo tiempo que forcejeaba con Eris, la cual miró de reojo a Paul. También notó a la inerte Zenith detrás de una de las ayudantes de Paul. Eris tuvo aún más urgencia de matar a este hombre. Nunca podría ver a Rudeus a la cara otra vez si dejaba que su madre acabara en el fuego cruzado.
Eris actuó rápidamente y flexionó una de sus piernas tratando de patear el costado de Sukuna, sin embargo el hombre había interceptado la pierna de Eris con su brazo, rápidamente intentó levantarla de la pierna para tirarla contra el suelo pero sorpresivamente su fuerza física fue superada por Eris la cual tensó los músculos de su pierna bajándola hasta el suelo, al mismo tiempo soltó la espada que estaba medio incrustada en el brazo de Sukuna y rápidamente tomó la espada que estaba en el pecho con una mano y la sacó rápidamente al mismo tiempo que tomó la otra recuperando sus dos espadas. Sukuna retrocedió un poco tan pronto como Eris recuperó su postura, su mirada se había fijado en Eris rápidamente, el hombre no lo admitiría pero estaba teniendo dificultades con esa mujer, desde que ella lanzó ese destello negro su rendimiento aumentó, sin mencionar que ni siquiera le dejó expandir su dominio ya que ella usó esa técnica de espada casi instantánea sin darle tiempo a activar su dominio dejándole en desventaja. Señor Paul creo haberle dicho que se vaya de una vez. Dijo Eris tranquilamente sin mirarlo, de nuevo toda su atención estaba fija en el hombre frente a ella, no sabía cómo describirlo, pero desde que lanzó ese extraño golpe que Rudeus le había enseñado su cuerpo ha comenzado a sentirse más activo, más ligero, más fuerte, nunca le había pasado antes dado que las pocas veces que lo había logrado la batalla terminaba poco después, pero ahora que la batalla se había comenzado a alargar, Eris había comenzado a sentir los efectos que traía un destello negro, Sukuna era consciente de ello y era imperativo para el expandir su dominio cuanto antes, sabía de primera mano lo devastador que podía ser un destello negro que daba en el blanco. Así que, ¿proteges a esas personas, Curioso, ¿son familiares de este Rudeus Greirat? Preguntó Sukuna sonriendo levemente, Eris no respondió, todo lo que hizo fue apretar con más fuerza ambas espadas, ahora mismo estaba en una situación muy mala. Además, me gustaría saber qué otras cosas más te enseño, dudo que hayas aprendido tú sola el cómo usar un destello negro, es muy divertido ¿sabes? ¿No hablas? Bueno, ya veré cómo hacerte hablar, ya sé, ¿qué tal si mato a las personas que están detrás de ti? Eso sí que sería divertido. El hombre se llevó la mano al mentón viéndose algo pensativo sobre qué hacer. Aunque, otra opción sería primero vencerte y luego matarlos, me pregunto dónde se habrá metido ese niño, quizás siga vivo, quizás no, ya tendré tiempo de buscarlo, por ahora, juguemos un poco más Kai. En un movimiento rápido, Sukuna dirigió un corte bastante potente hacia Paul, lo suficientemente rápido como para que el hombre no sea capaz de interceptarlo, todo se volvió lento para Eris, ella se movió tan rápido como pudo lista para interceptar el corte, teniendo éxito en dicha tarea, por desgracia, Sukuna había aprovechado eso y se movió en un instante al costado de Eris la cual tenía que elegir entre moverse y evitar el ataque, pero dejando a Paul expuesto, o cubrir a Paul y recibir el daño completo, para ella dejar morir a cualquiera de las personas presentes no era una opción, por lo que eligió la segunda opción. Ese golpe tuyo fue muy bueno, permíteme devolverte el favor. Murmuró Sukuna al mismo tiempo que su puño se hundió en el costado izquierdo de Eris, notó una extraña disminución fuerte en su emisión de energía, pero al final el golpe conectó y una explosión de chispas negras estalló de su puño haciendo que Eris salga disparada atravesando varios edificios. Paul y los demás se habían quedado congelados, Eris había sido derribada con un golpe abrumador, ahora mismo Paul no sabría decir si Eris habría sobrevivido o no, pero estaba tan nervioso y casi asustado como para moverse. Sukuna miró hacia donde se estrelló Eris y sonrió al mismo tiempo que se sobó un poco la mano. Caray, qué cuerpo tan duro, un poco más y me habría lastimado la mano, extraño, pero divertido. Sukuna miró de reojo a Paul y a los demás, Paul se preparó para pelear ahora que Eris no estaba, Sukuna sin embargo solo lo miró por unos segundos antes de pasar de él y dar un pequeño salto hacia el lugar donde Eris había caído, Paul apretó los dientes con frustración, era lo suficientemente débil como para que este hombre no lo considerara una amenaza, quería correr ahora mismo y atacarlo, pero sabía que no podía darse ese lujo, tenía que sacar a sus esposas de aquí, y de paso buscar a Rudeus, por lo tanto Paul se tragó su ya dañado orgullo y se llevó a las demás hacia la salida trasera de la ciudad. Sukuna caminó tranquilamente hacia un montón de escombros y arena, deteniéndose justo al estar a unos metros de distancia, aún así, él por puro instinto no se atrevió a ir más lejos, sabiendo que esa mujer lo atacaría si se acercaba demasiado. Vamos, sal de ahí, sé que no estás muerta.
Tan rápido como dijo eso, una piedra salió de entre los escombros a una velocidad increíble apuntando directo a su cráneo. El hombre ladeó su cabeza esquivando eso solo para ver a Eris frente a él. Su aumento de velocidad lo había tomado por sorpresa. Se dio cuenta que ahora mismo Eris no traía sus espadas, solo dos puños bien apretados. La mujer no se veía en las mejores condiciones, estaba toda sucia, se veía algo agotada y tenía un fuerte moretón en el costado. Aún así, ella se mantuvo firme. ¿Cómo lo hizo? Es algo que Sukuna se había dado cuenta rápidamente. ¿HM? ¿Qué es esto? ¿Un círculo mágico? ¿Acaso está? El hombre notó como su poder mágico que protegía su cuerpo estaba siendo disipado, o mejor dicho anulado. Fue una sensación muy similar a la vez que el dios dragón le dio esa paliza. Recordó esa técnica llamada distorsión mágica. La técnica que estaba usando esta mujer tenía un efecto casi idéntico pero aplicado a una área pequeña, más o menos en un radio de 2 metros. Sukuna rápidamente sintió cambios en su cuerpo, el touki que recubría su cuerpo se había debilitado, no a un nivel alarmante pero sí lo suficiente como para que su cuerpo se vuelva más lento y vulnerable, dándole a Eris la ventaja que necesitaba. Sukuna, viéndose confundido por esta reducción en su rendimiento, usó su brazo izquierdo para bloquear el puño entrante de Eris. Ya tenía en mente un contraataque. Aún así, Eris recordaba cómo intentaba jugar sucio cuando trataba de golpear a Rudeus cuando era una niña. Como no tenía sus espadas le tocaba jugar sucio una vez más. El puño de Eris no chocó contra el brazo de Sukuna, en lugar de eso su puño se abrió revelando un puñado de arena la cual fue lanzada directamente a los ojos de Sukuna el cual quedó totalmente ciego por el momento. Si bien Eris perdía mucha letalidad sin sus espadas, eso no significaba que era una mujer indefensa. Ella fue instruida por Rudeus en el mismo arte marcial que él maneja, siendo casi tan habilidosa como él en ese aspecto. Sukuna intentó saltar hacia atrás y retroceder, pero Eris lo había interceptado por completo, pateando una de sus rodillas pulverizando el hueso por completo y dejándolo en bandeja de plata para su ataque. Paul finalmente había llegado a la entrada trasera de la ciudad. Había varias personas y aventureros reunidos ahí, además de varias personas de la milicia. El hombre no perdió ni un solo segundo y tomó 3 caballos de uno de los varios establos que había en la salida y que se rentaban para ir hacia los laberintos. Muy bien, Lilia, mantén a Zenith contigo, manténganse a medio kilómetro de distancia, que sea por el área de los laberintos. La cantidad de monstruos por ahí es nula prácticamente, ¿entendido? Preguntó Paul mientras miraba cómo Lilia subía a Zenith al caballo y la ató a su cintura. La mujer estaba visiblemente nerviosa, al igual que las 2 asistentes de Paul. Maestro, sé que quiere asegurar nuestra seguridad, pero quizás debamos quedarnos juntos, no sería muy prudente dividirnos tanto. Opinó Lilia mientras terminaba de asegurar a Zenith detrás de ella. Paul sabía que Lilia tenía razón, él quería quedarse con ellas, pero le debía demasiado a Eris, además de que tenía que buscar a Rudeus y a los demás que para este punto ya se había alejado demasiado de la ciudad. Entiendo lo que dices, pero no puedo, debo encontrar a Rudy primero. Por ahora quédate con Vierra y Sierra hasta entonces. Está bien, solo espero que la señorita Eris esté bien. Yo también lo espero. Váyanse ya, Vierra, Sierra, cuídenlas bien. Como ordene, capitán. Sin más que decir, Paul miró en dirección hacia el exterior, ese océano de arena. Si ibas en línea recta llegarías al laberinto de teletransportación en al menos un día, quizás mediodía si salías antes del amanecer e ibas a buen ritmo. Paul estimó que para este punto Rudeus ya estaba a un cuarto de la distancia total, eso solo yendo a caballo a una velocidad relativamente lenta. Muy bien, creo que podría alcanzarlo desde aquí. Murmuró Paul para sí mismo mientras flexionó un poco sus piernas, concentrando todo su touki en las mismas para darles más potencia. Soltó un leve suspiro y miró en dirección al laberinto de teletransportación. Eris, solo resiste un poco más, te lo pido. Dijo el hombre para sí mismo al mismo tiempo que comenzó a correr a toda velocidad. Su cuerpo desapareció de la visión de una persona común. Él comenzó a moverse tan rápido como pudo para alcanzar a Rudeus y a los demás. Eso sí me dolió. Sukuna salió de entre unos escombros como pudo. Habían pasado, ¿cuánto? Tal vez 5 minutos o más desde Eris comenzó a pelear sin sus espadas. Sukuna había acumulado demasiado daño en muy poco tiempo, sin mencionar que su técnica inversa no estaba funcionando nada bien debido a esa extraña técnica que estaba usando Eris. Él levantó la mirada observando a la mujer que se había levantado del suelo también.
Al igual que él, Eris no estaba en la mejor condición, tenía heridas por todas partes, ese mismo horrible moretón en su costado y estaba agotada, no solo eso, le faltaba una mano, hace no mucho intentó usar el último pergamino de curación que le quedó, fallo, dado que Sukuna había visto cómo lo había usado antes, así que él esperó el momento preciso y justo cuando Eris iba a usarlo le cortó la mano de un corte. Eris estaba callada, no había dicho nada desde que recibió ese destello negro, su cuerpo dolía como el carajo, además de que sus heridas no dejaban de sangrar, moriría por agotamiento o por desangramiento, lo que pase primero, lo que sí sabía es que ya no tenía fuerzas, su falta de autocuración le jugó en contra ante un oponente con mucho más poder mágico que ella y con una capacidad de regeneración demasiado potente, al menos estaba feliz de haber hecho el tiempo suficiente como para que Paul se haya llevado a Zenith fuera del lugar, estaba feliz puesto que sabía que Rudeus no estaría decepcionado de ella o no se enojaría con ella. ¿Sabes? Reconocí todos esos movimientos, te los enseño esa persona, ¿no? Era Rudeus Greyrat, ¿no? Yo lo conozco con otro nombre pero da igual, sí que te enseño bien, me gusta eso, aún así, ya no das para más, Eris Greyrat, si tuvieras la técnica inversa quizás me habrías derrotado, por desgracia para ti no es el caso. Solo diré que lo hiciste asombroso, físicamente eres igual de fuerte que el Gojo Satoru que enfrenté aquella vez, además de esas espadas, nunca antes había estado tan cerca de morir tantas veces, ¿sabes? Ni siquiera me dejaste expandir mi dominio. Como sea, lo hiciste asombroso, Eris Greyrat, juro por mi vida que vivirás para siempre en mi memoria, adiós. Justo en ese momento, Sukuna agitó uno de sus dedos. Rudeus había aterrizando en medio de la ciudad asenada, Paul había llegado corriendo lo más rápido que pudo, entre jadeos y suspiros ahogados él logró decirle algo como la ciudad, hay un loco de mierda, Eris está peleando, me dio tiempo a sacar a tu madre Lilia, este tipo maneja una magia de cortes, no lo sé. El punto es que no pude ayudarla. Ella me pidió que te buscara. La cara de Rudeus se había puesto un poco pálida al oír esas palabras, magia de cortes. Sonaba a una mala broma, aún así, una parte de su corazón no podía ocultar su preocupación, fue por eso que dejó que Roxy, GS y los demás siguieran el camino hacia el laberinto mientras que él haciendo uso del azul se movió a gran velocidad regresando a la ciudad casi de inmediato. El lugar estaba destrozado, se notaba que hubo una pelea demasiado violenta en el lugar, Rudeus corrió tan rápido como pudo siguiendo la energía residual y los rastros de sangre, no podía ubicarlos directamente ya que la concentración de poder mágico le nublaba la visión otorgada por sus 6 ojos, Rudeus no tardó demasiado en llegar a algo similar a una plaza a medio destruir, a la izquierda vio a un hombre que reconoció casi de inmediato, se veía más joven, algo diferente, y demás, pero su energía era imposible de confundir. Al mismo tiempo, miro a la derecha viendo a la que posiblemente es la persona más importante de su vida, Eris, se veía fatal, cortes por todos lados, un moretón horrible en un costado, un charco de sangre debajo de sus pies y una mirada vacía en su rostro. Eris. La voz de Rudeus fue algo titubeante, la firma de energía de Eris se había esfumado casi por completo, antes él la veía como una llamarada ardiente, pero ahora mismo se veía como una mera velita, Sukuna volteó un poco su cabeza al oír esa voz y sus ojos se abrieron de par en par al ver quién había llegado, era el mismo hombre que anhelaba volver a ver, volver a enfrentar, Gojo Satoru, bueno, no se veía exactamente como Gojo Satoru, su rostro era un tanto diferente, además de otros rasgos faciales, pero ese cabello y esos ojos eran inconfundibles, Sukuna estaba por abrir la boca pero interrumpido por alguien más. Rudeus. La boca de Eris soltó vagamente esas palabras, era la primera vez que hablaba desde que había recibido ese destello negro, su cabeza se elevó un poco y la giró a un lado observando a la persona más importante de su vida, la persona con la que se había casado y con la que tenía un hijo, ella estaba muy feliz, había logrado su cometido, había aguantado, protegido a los padres de Rudeus y darles tiempo a escapar, estaba feliz de verlo de nuevo, ahora que había cumplido con su misión, solo quedaba una última cosa que decirle. Rudeus, te encargo el resto. Con esas últimas palabras, Eris cayó con el cuerpo partido en dos desde la cintura, ella cayó secamente al suelo, muerta. Silencio. No había más que silencio en el lugar, todo lo que se oía era el sonido del viento arrastrando la arena y algunos escombros terminando de caer por completo, además del sonido de la respiración de Rudeus, por alguna razón él no podía oír nada más que su respiración, sentía que la cabeza le daba vueltas, que su mente estaba totalmente disfuncional. ¿Qué era lo que sentía?
Era una amalgama de sensaciones, sentimientos, emociones y demás que le causaban náuseas, le causaban repudio y asco, no quería recordar, no quería revivir el cómo eran esas sensaciones, aún así, su mente siendo tan extraña como él, no evitó la oportunidad de jugarle una broma pesada. Por lo menos insúltame, y maldíceme antes de matarme. Esas palabras comenzaron a hacer un horrible eco en su cabeza, recordando de qué boca fue que salieron, haciéndole recordar cosas que honestamente no le gustaría recordar nunca más, pero aún así, su mente estaba jugando en su contra. Fue verdad en ese entonces y sigue siendo verdad, si vas a Begarit, te arrepentirás. Esas palabras también comenzaron a hacer eco en su cabeza, palabras dichas por una asquerosa y deplorable deidad, él nunca confió en las palabras del dios humano, es verdad que alguno que otro consejo le dio beneficios al final, pero era obvio el motivo ulterior en su accionar, Rudeus no sabía y no entendía lo que esa cosa quería, aún así, por desgracia sus palabras terminaron siendo verdad. Por favor cuida a Eris. Rudeus estaba de pie, frente al cadáver de Eris, partido en dos como un horrible déjà vu, como si ya hubiera vivido esto antes pero de una perspectiva diferente, su mente no sabía cómo actuar, no sabía cómo debía ser su primer accionar o reacción, su primer accionar, aunque algo tosco y tambaleante, fue apuntar su mano al cuerpo de Eris y usar el hechizo de curación más potente que podía usar, concentró todo el poder mágico que pudo en un único hechizo y lo lanzó a Eris cuyo cuerpo al menos volvió a unirse, aún así, no es como si la vida regresaría mágicamente a sus ojos, los cuales seguían vacíos, Rudeus quería hacer algo más, pero una voz extra lo regresó a la realidad. ¿Sabes? Esa pelea estuvo muy divertida. Rudeus levantó la mirada observando a un hombre que se veía tanto familiar como desconocido, por fuera se veía como alguien de su edad, cabello rosado, cuerpo tan fornido como el suyo, rasgos faciales que le daban un parecido aterrador a su antiguo estudiante Itadori Yuji, pero aún así, por dentro era inconfundible, su energía era imposible de confundir, tenía que ser él, ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no pudo considerar la posibilidad de que no fue el único en llegar aquí? De que había otro más de su mundo aquí y quién sabe si había más por ahí afuera haciendo quién sabe qué cosas. Punto. Rudeus se le quedó mirando al hombre frente a él, una reacción normal de él sería muy diferente, pero ahora, se veía incapaz de hablar, algo que confundió un poco al hombre frente a él. ¿Qué? Pensé que gritarías o te sorprenderías al verme, yo al menos lo estoy. Sukuna siguió hablando, rascando su cabeza con algo de confusión, no había esperado este tipo de reacción, considerando que era el mismo hombre contra el que luchó y venció hace ya toda una vida, notó el cambio en sus ojos, era algo que ya había visto antes, unos ojos llenos de una emoción tan intensa como el fuego, una emoción que ya había visto antes en los ojos de Itadori Yuji, su mirada bajó a la mujer que yacía a su lado tirada, a pesar de que su cuerpo había sido unido otra vez, no mostraba señales de que fuera a levantarse pronto, ni siquiera señales de vida, y todo rápidamente encajó en su lugar. Ah, ¿la mujer era importante para ti? Eris, ¿verdad? Sí que era fuerte, mucho más que ese otro tipo llamado Paul, sí que la entrenaste bien, ¿eh? Tus mismos movimientos, la misma forma de moverse, también ese destello negro, fue muy divertido. Sukuna sonrió de manera sincera, como si estuviera hablando de algo que lo hacía bastante feliz, porque en realidad era así. ¿Sabes? Si esa mujer hubiera tenido un método de curarse por su cuenta, yo quizás habría perdido, pero, para su desgracia no fue así. Estás más callado de lo que esperaba. Hola. ¿Tierra Gojo Satoru? ¿O como era ahora? Rudeus Greirat. Eso quizás suenó, así que así serán las cosas, ¿eh? Que así sea entonces, no me molesta pasar a la diversión directamente y dejar la charla para después. La confusión de Sukuna pronto pasó a ser una sonrisa que iba de oreja a oreja al notar como Rudeus comenzó a caminar lentamente hacia él, al mismo tiempo, usó magia de viento y alejó el cadáver de Eris dejándolo dentro de una casa a medio destruir. Sukuna no sonrió por eso, sonrió por cómo él estaba levantando su mano, reconociendo inmediatamente lo que iba a hacer, por lo que, cual si fuera una pareja incitando a su amor a darse un beso, Sukuna respondió de manera apropiada imitando el accionar de Rudeus, caminando hacia él al mismo tiempo que movió sus manos, ambos ya no necesitaban las palabras, pues se habían vuelto totalmente innecesarias. Ryoiki Tenkai Fukuma Misushi. Ryoiki Tenkai Muryokuso. Ambos había dejado de lado todo aperitivo y decidieron pasar directo al plato fuerte, como un doctor dejando de lado el endulzar la situación para darle la mala noticia a un paciente, o como dos amantes que dejan de lado toda palabra bonita, abrazo, caricia y beso para pasar directamente al apasionado acto sexual.
Al mismo tiempo, mientras las barreras de los dominios comenzaban a competir entre sí, otro extraño fenómeno comenzó a suceder no muy lejos del lugar, ¿lo sabían? Cuando una persona está muy cerca de morir o directamente está en el umbral de la muerte, el cuerpo comienza a liberar una serie de sustancias, tales como dopamina, serotonina, adrenalina y norepinefrina, pero, ninguna de estas sustancias llega a ser tan rara, especial e intrigante como el DMT o mejor conocido como dimetiltriptamina. Esta sustancia funciona como un psicolético natural, podía encontrarse de manera directa en drogas, relajantes y demás, pero, por alguna razón, el cerebro libera cantidades ingentes de esta sustancia cuando está por morir, porque, aún nadie lo sabe, algunos lo relacionan con el acto en que el cerebro deja que la vida de la persona en cuestión pase ante sus ojos, otros tienen teorías más como que se libera para reducir el miedo y la desesperación a la muerte, haciendo que dicha persona pueda irse en paz en sus momentos finales, otros tienen teorías más religiosas pero ninguna de ellas parece ser acertada hasta la fecha, aún así, el cerebro de Eris comenzó a liberar una cantidad increíble de esta sustancia, lo que sea que pase en su cerebro es algo que nadie nunca sabrá. Ah. Eris se levantó de golpe, sudando y jadeando, como si hubiera despertado de una pesadilla, miró a sus alrededores, ya no estaba en medio de Rapan, en primer lugar estaba en un lugar completamente diferente, no recordaba bien este lugar, pero a su vez se le hacía demasiado familiar. ¿Dónde estoy? Se preguntó Eris con confusión al mismo tiempo que quitó la manta que la cubría, llevaba puesto ropas para dormir, notó que su parte baja y su parte superior seguían unidas, algo que la hizo suspirar de alivio, aún así, ella siempre fue una mujer de pensamiento simple, por lo que la siguiente cosa en su mente fue clara y directa. Rudeus. Ella no pudo evitar murmurar su nombre, rápidamente salió de la cama y buscó su ropa, por suerte no tardó nada en ubicar un ropero bastante grande en un costado de la habitación, se levantó rápidamente y miró a sus alrededores, el lugar no se parecía en nada al hogar que compartía con Rudeus y las demás, no solo eso, ella miró por la ventana notando que el exterior era de un hermoso y acogedor color verde, en medio de un bosque para ser precisos, había algunas casas más y algunas personas afuera pero no eran de su importancia. Eris se acercó al ropero y lo abrió sin problemas, en su interior vio mucha ropa tanto de hombre, de mujer y también, ropa para niños. Era raro, hasta donde sabía su hijo no tenía ni un año de nacido, esta ropa era más para niños de quizás unos pocos años, quizás 5 o 6, Eris también notó varias prendas de ropa femenina, reconoció su propio olor en muchas de ellas, pero también sintió el olor de otra mujer en ellas, no era el mismo olor de Silpi, ni tampoco de Linia y Pursena, era de alguien más, un olor desconocido y a la vez familiar. Eris tomó la ropa más cómoda que encontró, como siempre su preferencia era ropa ligera para entrenar y combatir, luego de vestirse, tomó sus 2 espadas y las puso al cinturón especializado que las dejaba a ambos lados de su cintura, mientras miraba un poco más, ella sintió algo de curiosidad por las prendas masculinas, tomó una de las camisas y la acercó a su nariz, dejando que el aroma llenara sus fosas nasales. Rudeus. Nuevamente, ella no pudo evitar murmurar su nombre al detectar el aroma de la persona que ama en esa prenda, por puro instinto, ella presionó la prenda contra su rostro y olfateó profundamente dejándose embriagar con el aroma de Rudeus, era indudablemente su aroma favorito en todo el mundo, Eris estuvo un rato dejándose llevar por el olor hasta que una voz la devolvió a la realidad. Mami. Ya estás despierta. Eris dio un leve brinco del susto, rápidamente devolvió la camisa al ropero y lo cerró, luego miró hacia la puerta de la habitación medio abierta, bajó la cabeza notando que había una niña asomando su pequeño cuerpo por la puerta, la niña tenía quizás 5 o más años, era adorable, casi idéntica a Eris cuando era una niña, pero con el cabello más corto, su cabello, obviamente, era del mismo color que el de su madre, sus ojos eran idénticos a los de su padre, de un color azul tan intenso como el océano. Mami. La niña nuevamente habló, mirando a su madre con curiosidad y algo de confusión, Eris se le quedó mirando por unos breves segundos antes de acercarse a ella y cargarla firmemente en sus brazos, había una enorme sonrisa plasmada en el rostro de Eris. Sí, ya estoy despierta, Zristina. Eris no lo había olvidado, esta niña era su hija, Zristina Greirat, fue la primera hija que tuvo con Rudeus, aunque estuvo algo desilusionada de que haya sido una niña y no un varón al final estuvo feliz de poder tener una familia junto a Rudeus, aún así, sentía que, faltaba algo, sentía que algo no cuadraba. Papi está afuera con Eddie y el señor aterrador. Oh, eso es perfecto, ya quiero ver a Rudeus, mejor vayamos a buscarlo de una vez.
Eris sonrió ampliamente antes de besar fuertemente la mejilla de su hija haciéndola reír. Eris salió de la habitación con su hija en sus brazos bajando las escaleras hacia la planta baja. Antes de salir afuera pudo oír un par de voces afuera, dos masculina y otra igual masculina pero más infantil. Eris sabía de quiénes eran esas voces. Eris se dispuso a salir afuera directamente pero fue interrumpida por una voz detrás de ella. Eris. Así que al fin despiertas, ¿eh? Te perdiste el desayuno, el almuerzo estará listo pronto, para la próxima trata de no desvelarte afuera cazando monstruos o entrenando con Rudeus y Eddie. Eris volteó rápidamente observando a una mujer joven, quizás de su edad o un año menor, tenía un cabello rubio intenso que le llegaba hasta por debajo de los hombros, ojos de color celeste y una barriga bastante abultada, indicando un embarazo ya a una etapa bastante tardía. Oh, Sarah, lo siento, no puedo evitarlo, me encanta entrenar, y más si es con Rudeus. Sarah soltó un leve suspiro de enojo pero se calmó rápidamente. A veces tratar con Eris era como tratar con una niña. Ya, entiendo, a mí también me gusta entrenar, pero, ahora que estoy así, no es como si pudiera hacer mucho, al menos tengo ayuda de Aisa y Norn. Sarah suspiró levemente, ya estaba en el 5º mes de su segundo embarazo, le era difícil tratar con tareas simples, pero al menos tenía la ayuda de Aisa y Norn. Por cierto, ¿dónde está Aisa? Preguntó Eris con curiosidad al no ver a esa niña sirvienta. Era raro, siempre la veía por aquí, no solo a ella, también a Norn, pero sentía que algo no iba bien. Aisa fue de compras, Norn no tenía escuela hoy así que fue con ella, no deberían tardar en volver, como sea, terminaré de cocinar. Rudeus está con Eddie en el patio trasero, estaban entrenando pero Randolph llegó hace no mucho. Sin más que decir, Sarah se dio la vuelta y regresó al interior de la cocina dejando a Eris sola con su hija. Eris reconoció rápidamente a esta mujer, era Sarah, su mejor amiga y una de las esposas de Rudeus, ahora lo recordaba todo bien. Aquella vez, Eris y Rudeus habían decidido acompañar al grupo de Flecha Afilada, tuvieron muchas aventuras juntos, conquistando laberintos, derrotando muchos monstruos y hasta fueron al inhóspito y raro continente divino, viendo cosas muy raras y encontrándose con una tribu de la gente del cielo. Eris nunca se había divertido tanto. En cuanto a Sarah, si bien había aceptado que sus sentimientos por Rudeus no pasarían de eso, el hecho de que Eris y Rudeus vinieran con ellos y pasar tanto tiempo juntos reavivó esa llama de amor en su interior. Hubo mucha rivalidad entre las dos, no solo sobre quién era mejor matando monstruos ya sea con un arco o una espada, sino también sobre quién tenía un mejor lugar en el corazón de Rudeus. Rudeus, al ser alguien tan despreocupado, juguetón, y algo infantil, encontraba divertido cuando se peleaban y discutían, lo cual era algo recurrente. Al final, el grupo se terminó separando cuando Eris terminó embarazada. No fue un momento malo, y nadie del grupo se enojó, es más, Susanne, Timothy y Sarah estuvieron muy felices por ellos. Fue justo durante ese punto que Sarah terminó con Rudeus al casarse, tanto Eris como Sarah llegaron a una especie de tregua para estar con Rudeus, no hubo eso de primera o segunda esposa dado que se casaron al mismo tiempo. Debido a la cercanía, los tres se fueron a vivir al reino del rey dragón. Allí Rudeus se topó con un viejo conocido y lo ayudó con algunos problemas de negocios, volviéndose un gran amigo suyo y ganándose su amistad y su ayuda. Eris dejó de perderse en sus recuerdos y fue hacia la puerta que daba al patio trasero y sin dudarlo la atravesó llegando al patio trasero observando a dos hombres y un niño, los reconoció a los tres de inmediato. Uno era su amado Rudeus, viéndose tan apuesto y feliz como siempre. El niño, era Edward Greyrat, o Eddie para abreviar, era el primer hijo de Sarah y el hermano menor de Cristina, naciendo un año después que ella. En cuanto al tercer hombre, debió haberlo visto, mi buen amigo, el restaurante estaba hasta reventar, nunca antes creí que estaría tan ocupado en atender tantos clientes, incluso varios de ellos me agradecieron personalmente, no miento cuando le digo que estuvo así de cerca de llorar de la felicidad. Ya lo creo, ¿lo ves? Te dije que tenía razón, solo debías cambiar un poco los ingredientes que usas. Respondió Rudeus animadamente al hombre con él. Los dos estaban sentados alrededor de una mesa de madera. En el regazo de Rudeus había un niño de unos 5 años de edad, su cabello tenía un color amarillo algo opaco, muy diferente al color amarillo brillante de su madre. Sus ojos, al igual que los de Cristina, eran iguales a los de su padre, era Eddie. En cuanto al otro hombre, se veía como alguien cercano a los 50 años, piel pálida y algo demacrada, de complexión escuálida, con un parche en el ojo y con una espada en su cintura. Eris lo reconoció de inmediato, era su maestro, uno de los 7 grandes poderes, ostentando el título de la quinta potencia, el dios de la muerte Randolph Marianne.
Admito que me costó un poco seguir su consejo, después de todo esas recetas han estado en mi familia por ya 200 años, pero, debo admitir que sin su ayuda el negocio familiar nunca habría regresado. ¿Qué puedo decir? Digamos que tengo algo de talento para los negocios, de todos modos, también te lo agradezco, me facilitaste mucho el conseguir una casa a buen precio. Los beneficios de ser el dios de la muerte, por supuesto, aún así, debo admitir que Randolph detuvo su hablar al ver a Eris acercándose a ellos tranquilamente. Ah, señorita Eris, veo que se ve tan formidable y hermosa como siempre. El dios de la muerte se puso de pie e hizo una leve reverencia hacia Eris solo para sentarse después. Llega justo a tiempo, señorita Eris, estaba hablando con Rudeus sobre cómo me ayudó a salvar mi negocio. Randolph se veía de muy buen humor, a pesar de su cara demacrada. Rudeus, quien bajó a Edward de su regazo, se levantó rápidamente acercándose a Eris con una expresión sonriente. ¿Al fin despiertas, eh? Creo que dormiste unas 12 horas, veo que Cristina viene contigo, pásamela. Rudeus intentó tomar a la niña, pero Eris rápidamente se alejó con una expresión algo berrinchuda en su rostro. No, yo quiero cargarla, tú siempre la cargas más que yo. Respondió Eris sosteniendo a la niña contra su pecho. Rudeus solo pudo ponerse a reír un poco, a pesar de los años, nunca se cansaba del comportamiento de Eris. Vamos, ¿sigues enojada por esa vez? No es mi culpa que sus primeras palabras hayan sido papa. HMPH, me da igual, yo la di a luz así que tengo más derecho de cagarla que tú. Respondió Eris con cierta molestia mezclada con un tono algo juguetón y cariñoso. Eris sostuvo a Cristina un poco más hasta que sintió un pequeño toque en su pierna, bajó la cabeza y miró a Edward mirando a Eris con una expresión inocente. Madre, yo también quiero ser cargado. No, no es justo que solo Cristina sea cargada. Se quejó el niño haciendo una cara de enojo muy similar a la de Sarah. Eris amaba a Edward como si fuera su propio hijo, además, los dos niños saben perfectamente que tienen dos madres, por lo que no tienen problemas en llamarlas por igual. Eddie, no es mi culpa que yo sea la favorita, si quieres puedo dejar que mamá te cargue si me besas los pies y me dices que soy la mejor. Respondió la niña con cierta arrogancia mientras miraba a su hermano menor el cual se veía a punto de llorar. Edward era un niño bastante sensible y relajado, al contrario de su hermana Cristina quien había heredado mucho de la actitud arrogante y algo malvada de su padre cuando aún era joven. Eris no lo dudó ni un segundo y usó su brazo libre para recoger al niño del suelo, sosteniéndolo cerca de su pecho abrazándolo con la misma fuerza y cuidado que a Cristina. Eddie, ¿cómo vas con tus entrenamientos? Preguntó Eris mirando al niño pegado contra su pecho. El niño demostró tener bastante talento para la espada, al contrario de su hermana que tenía una mejor afinidad hacia la magia. Eris se puso a jugar con sus dos hijos al mismo tiempo que Rudeus y Randolph seguían charlando. No pasó mucho tiempo hasta que los dos niños quedaron agotados y tuvieron que regresar adentro con Sarah. Ahora que los niños se habían ido, Eris se acercó a su maestro con una expresión más emocionada y algo ansiosa. «Hey, Randolph», dijo Eris acercándose al dios de la muerte el cual se veía contento y relajado. ¿Qué pasa, señorita Eris? ¿Se unirá a nosotros en la charla? Preguntó el hombre con calma y serenidad, su único ojo algo hundido brillaba con un leve tono verdoso. Quiero otro duelo. Gritó Eris al mismo tiempo que desenvainó una de sus espadas apuntándola hacia Randolph. ¿Otra vez? La última vez a quien regaño Sarah fui yo, no se vale. Se quejó Rudeus mientras se reclinó en su silla reposando sus pies sobre la mesa. Randolph por su parte sonrió amablemente y se levantó de su asiento mirando a su querida pupila. Me complace su entusiasmo, pero que yo recuerde la última vez usted perdió 50 veces en una hora. No importa. Sé que algún día te venceré. Jaja, de todos modos estos viejos huesos míos ya no tardarán en ser puestos en un ataúd, pero está bien, no podría negar un encuentro amistoso con una jovencita tan dedicada. Oigan. No quiero que Sarah me grite otra vez. A este paso me va a echar al sofá. Gritó Rudeus mirando a Eris y a Randolph, aunque fue ignorado por los dos. Randolph se posicionó al lado del patio y Eris se mantuvo a 5 metros de distancia con su espada en mano. El dios de la muerte Randolph estira un poco sus brazos antes de llevar su mano a la empuñadura de su espada. Bien, señorita Eris, ¿le gustaría que comencemos? Preguntó el hombre con una leve sonrisa invadiendo su rostro al mismo tiempo que desenvainó lentamente su espada la cual brillaba con los rayos del sol. Preguntó el hombre con una leve sonrisa invadiendo su rostro al mismo tiempo que desenvainó lentamente su espada la cual brillaba con los rayos del sol. Eris sonrió con entusiasmo y adoptó una postura del estilo del dios de la espada observando a su oponente. Siempre estoy lista. Adelante.
Gritó Eris dando el primero paso y lanzándose hacia el dios de la muerte comenzando otro combate de entrenamiento. Como era de esperarse, Eris fue completamente aplastada, el combate duró apenas 20 segundos, con Eris jadeando en el suelo y con Randolph envainando su espada. Este dolor de cadera realmente me está arruinando, qué feo es envejecer. Suspiró el dios de la muerte mientras regresó a su asiento, Rudeus ya se había puesto de pie y se acercó a Eris arrodillándose a su lado y usó magia de curación dejándola como nueva. Con esta ya van 65 derrotas esta semana, ¿quieres romper tu récord, sé cállate. Respondió Eris con algo de vergüenza mientras se ponía de pie junto a Rudeus, la mujer lo miró fijamente por unos segundos apreciando su rostro, de nuevo, ella sintió que algo no iba bien, sintió algo de preocupación, y súbitamente, ella dio un paso al frente abrazando a Rudeus con todas sus fuerzas y tomándolo algo por sorpresa. Te extrañe, Rudeus. Murmuró Eris aferrándose a Rudeus con todo lo que tenía, el joven hombre se vio levemente sorprendido antes de suspirar y dejarse llevar por ella. Vamos, la última vez que nos vimos fue anoche, ¿cómo podrías extrañarme? Soy tu esposa, idiota, siempre te voy a extrañar, aun si estamos una hora sin vernos. Respondió Eris con cierto orgullo al mismo tiempo que besó con fuerza y algo de brusquedad la mejilla de Rudeus, él ya estaba acostumbrado a la agresividad de Eris, y hasta se podría decir que le gusta que sea así. Bueno, eso no suena nada mal, pero has estado extraña desde ayer, ¿pasa algo? Preguntó Rudeus en un tono relajado y tranquilo, Eris estaba por responder, pero de nuevo, sintió que algo no iba bien, sentía que faltaba algo, no, faltaban muchas cosas, algo se sentía, fuera de lugar, su mente le decía que algo no estaba yendo como debería ir, que había algo raro en todo esto. A decir verdad, Rudeus, me siento, algo rara. ¿Rara? ¿No estarás embarazada? Preguntó Rudeus mirando hacia el vientre esbelto de Eris la cual negó rápidamente con la cabeza. Sé claro que no. Es decir, es que, yo. Siento que falta algo, que algo no va bien. ¿No va bien? ¿A qué te refieres? Es que, no sé cómo explicarlo, yo estaba en Megarit, peleando contra, no sé contra quién y luego, algo pasó, no puedo recordar. El corazón de Eris había comenzado a latir con fuerza, rápidamente había comenzado a sudar mientras miraba a Rudeus el cual pasó de curioso a confundido y algo preocupado. Eris. ¿Segura que estás bien? Quizás solo fue una pesadilla. No. Tienes que creerme, algo no está bien. Yo lo sé. Es que, por favor. Rudeus, di que me crees. Murmuró Eris mirando a Rudeus con una expresión que comenzó a verse desesperada, Rudeus notó que de verdad algo no iba bien en Eris, pero aún así, él comenzó a reírse. Ja. Rudeus de la nada había comenzado a reírse, todo se sentía extraño para Eris, su mente estaba demasiado confundida, aún así, ella intentó mantener un atisbo de razón y agitó un poco a Rudeus. Ya deja de reír, no lo entiendo, ¿qué sucede? Rudeus. Exigió Eris tomando a Rudeus de los hombros, el joven hombre se rió por unos segundos más antes de detenerse limpiándose un par de lágrimas de sus ojos. Nunca se te escapa nada, ¿verdad Eris? La cara de Eris se veía demasiado confundida, Rudeus la había tomado de las mejillas y le dio un cariñoso beso en la frente solo para acercar sus labios a una de sus orejas. Eris, ya es hora de que despiertes. El rostro de Eris se había puesto pálido, ella rápidamente se alejó de Rudeus mirándolo con una expresión de desesperación pura, su rostro estaba empapado de sudor, estaba temblando y comenzó a sentirse asustada. Vamos Eris, ¿qué sucede? Preguntó Rudeus mirando a Eris con curiosidad. No sé lo que pasa, no lo entiendo, ¿cómo que despertar? No lo entiendo. Gritó Eris apretando los puños de la impotencia, se sentía como una idiota, sus ojos se posaron sobre su maestro el dios de la muerte quien soltó un leve bostezo levantándose de nuevo y parándose junto a Rudeus. Mi buen amigo Rudeus tiene razón, señorita Eris, tiene que despertar, vamos, despierte. Pero yo. Eris estaba entrando en pánico, iba a acercarse a Rudeus pero dos pares de manitos pequeñas detuvieron su andar, ella bajó la mirada observando a quien la detuvo. Edward, Sex Distina. Murmuró Eris sintiendo como las lágrimas comenzaron a escapar de sus ojos. Mami, papi y el señor aterrador tienen razón, ya debes despertar. Murmuró la niña observando a su madre fijamente. No quiero, por favor no me pidas algo así. Madre, mi hermana tiene razón, solo despierta, abre tus ojos.
respondió Edward observando a Eris fijamente. Eris se alejó de ellos y retrocedió como pudo, pero su pánico, su terror y su desesperación eran tantos que terminó cayendo sobre su trasero en el pasto mirando como Rudeus, Sarah, Randolph y sus dos hijos la rodearon. Eris, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Ya tienes que despertar, dijo Sarah en un tono de reprimenda al mismo tiempo que Eris sentía que le faltaba el aire, sentía una fuerte dificultad para respirar, intentó ponerse de pie pero sus piernas se negaron a responder. Ya Eris, solo tienes que despertar, no es tan difícil, sé que puedes hacerlo, dijo Rudeus animadamente mientras cargó a sus dos hijos en sus brazos. Eris no lo entendía, no entendía nada, estaba confundida y asustada. ¡No! No quiero. No quiero despertar. Por favor, Rudeus. No me pidas algo así, yo, te necesito. No me dejes de nuevo. Gritó Eris con toda la desesperación que tenía guardada, su visión comenzó a nublarse por las lágrimas, no quería despertar, sentía que si lo hacía, no volvería a ver a Rudeus nunca más, no volvería a ver a sus hijos, lo perdería todo. Rudeus, por favor, no, no quiero, no me hagas hacer eso, te amo. Rogó Eris al mismo tiempo que se arrastró hacia atrás intentando alejarse de todos ellos sin demasiado éxito ya que cuanto más se alejaba más se acercaban. Al final, Eris sintió como su espalda se encontró con un árbol impidiéndole retroceder más y quedando rodeada totalmente, ella como pudo logró levantarse y en un acto de desesperación desenfundó sus espadas y las apuntó a ellos. No se acerquen más. Rudeus. Por favor para esto. Te lo ruego. Gritó Eris al mismo tiempo que apuntó sus espadas hacia Rudeus, pero, el verlo sonreír así, ver esa sonrisa que ella tanto ama, hizo que sus manos temblaran, sus espadas, que se sentían como meras extensiones de sus brazos, cayeron al suelo como si fueran las cosas más pesadas del mundo. Después de todo, ella amaba tanto a Rudeus que nunca sería capaz de apuntar su espada hacia él. Agua, pero Eris, sabes que todo esto puede parar haciendo algo tan simple, solo tienes que despertar. No quiero perderte de nuevo, no me hagas esto, no me dejes. Eris rogó y suplicó al mismo tiempo que sus ojos liberaban lágrimas sin para. Aún así, Rudeus se veía imperturbable, él bajó a los niños y ya con sus brazos libres se acercó a Eris y usó sus dedos para limpiar suavemente las mejillas de Eris. Tranquila Eris, solo tienes que relajarte, ¿sí? Hago esto porque te quiero, así que, hagámoslo una vez más, ¿sí? Solo cierra tus ojos y griega. Despierta, súper sencillo, ¿no? Rudeus, te tengo miedo. Lo sé, pero no pasa nada, ¿sabes por qué? Porque ya sea en la vida o la muerte el gran Rudeus Greyrat siempre estará cerca para ayudarte. Rudeus, no me dejes. Rudeus soltó una leve risa una vez más y acarició suavemente la mejilla de Eris. Adiós Eris, ya es hora de despertar, despierta. Vamos Eris, ya despierta. Despierta mami. Es hora de despertar, señorita Eris. Despierta. 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 Nos volveremos a encontrar, Eris, te amo. Ah. Eris gritó con fuerza al mismo tiempo que abrió sus ojos, ella miró con miedo a su alrededor, ahora estaba en un lugar, muy raro, era de un color blanco, un blanco tan puro que no parecía tener fin, nunca vio un lugar así, estaba confundida, asustada, temerosa y demás, ella ni siquiera tuvo tiempo de pensar con detenimiento antes de oír una voz. Al fin, tu cerebro sí que es más activo de lo que esperaba. Eris escuchó una voz detrás de ella, con algo de duda, ella se dio la vuelta solo para ver a un hombre, bueno, más que un hombre, era algo con la forma de un hombre, era de un color totalmente blanco, un blanco tan puro que todo su cuerpo parecía fundirse con el lugar, su rostro era raro, parecía estar cubierto con una especie de mosaico o algo así, haciendo imposible el poder distinguir su cara, a excepción de su boca la cual estaba torcida en una sonrisa que le dio a Eris una sensación de incomodidad. ¿Qué? ¿De dónde estoy? ¿Dónde está Rudeus? Preguntó Eris mirando con confusión a este hombre de blanco el cual agitó levemente su mano. Olvídate de él por un momento, ¿sí? Eris Greyrat, ¿no? Es un gusto en conocerte, me gustaría hablar de negocios contigo, ¿te parece? ¿Negocios? Claro, negocios, en cuanto a mi nombre, llámame, dio su mano. ¿Qué ocurre cuando dos dominios chocan entre sí? Bueno, usualmente se daría que el dominio más refinado consuma al otro. ¿Qué pasa cuando ambos dominios están igual de refinados? Bueno, sucedería una anulación mutua de golpes seguros mientras compiten por la dominancia sobre el otro, pero ¿qué pasa si son factores ajenos al dominio los que intervienen? Bueno, podrían pasar cosas algo raras. Ryoiki Tenkai Fukuma Misushi. Ryoiki Tenkai Muryokuso.
Las barreras de ambos dominios rápidamente comenzaron a chocar entre sí en una rápida explosión de energía. Nuevamente, el mana es una energía mucho más pura y fácil de manejar, lo que también influye en la potencia y rendimiento de las técnicas malditas y dominios tanto de Ryomen Sukuna como de Rudeus Greirak, anteriormente conocido como Gojo Satoru. Aún así, lo que más hace la diferencia entre una lucha entre hechiceros no es la cantidad de energía o el poder del dominio, sino cómo haces uso de estos al final. Rudeus no esperó ni un solo segundo luego de que los dominios comenzaran a chocar entre sí, mientras que con una mano hacia el sello de su dominio Rudeus levantó una mano y la apuntó directamente hacia Sukuna usando la distorsión mágica. Sin embargo, Sukuna había adoptado el sello de mano de Gojo Satoru para su dominio como una muestra de respeto ante su antiguo adversario, por lo que también tenía una mano libre que usar. Haciendo uso de esta, Sukuna la apuntó a Rudeus y usó la distorsión mágica al mismo tiempo. La distorsión mágica consistía en interrumpir el flujo de poder mágico de tu oponente usando tu propio poder mágico. Era bastante efectivo pero tenía sus limitaciones. Una de ellas era que podía ser repelida o bloqueada por otro usuario de la distorsión mágica con habilidad similar. Las distorsiones mágicas de ambos se anularon entre sí, ambos tenían niveles de energía bastante similares, el cúmulo de energía se acumuló entre ellos hasta que explotó, destruyendo las barreras de los dominios y haciendo que ambos retrocedan unos metros. PFFT, sí que has mejorado mucho, ¿eh? Así que también sabes hacer esa cosa de la distorsión. ¿Te encontraste con ese dios dragón? Rudeus no respondió, no había dicho nada desde que llegó al lugar, su ceño estaba fruncido de manera notable, no tenía ganas de hablar, ni de jugar, ni de pelear, ahora mismo ni la sorpresa de ver a Sukuna en el mismo mundo que él fueron suficientes como para sacudirlo. Todo lo que quería era neutralizar a su oponente lo más rápido posible y revisar el estado de Eris. Con una serie de pasos rápidos y precisos Sukuna corrió rápidamente, se acercó a Rudeus, sabía que el infinito haría que sus cortes fueran totalmente inútiles por lo que optó un enfoque más cercano. El hombre arremetió contra Rudeus atacándolo con una serie de golpes precisos y bien coordinados, pero los brazos de Rudeus comenzaron a moverse con tal fluidez que daba la impresión de que fueran líquidos. Estos interceptaron los brazos de Sukuna, desviando sus ataques hacia la nada y dejándolo en una mala posición justo para que Rudeus lo atacara. Sukuna estaba confundido, no recordaba esos movimientos, pero su mente no tardó nada en darse cuenta de que ya había visto esos movimientos. Son los mismos movimientos de esa mujer, pensó Sukuna justo antes de recibir un fuerte golpe en la cara por parte de Rudeus, haciéndolo volar hasta estrellarse contra una casa de piedra. Sukuna recordó cómo peleó contra Eris, recordó la manera tan agraciada y fluida con la que movía su espada, comparándolas con los brazos de Rudeus. Ya veo, así que de eso se trata, ¿eh? Murmuró Sukuna para sí mismo mientras salía de entre los escombros. Usas tus brazos como si fueran espadas, ¿no? Preguntó Sukuna limpiándose el polvo de la cara, pero de nuevo, no recibió respuesta alguna, o al menos no fue inmediata. Rudeus se quedó de pie justo donde lo había golpeado, levantó uno de sus brazos e hizo un movimiento de atracción con un dedo. ¿Qué pasa? ¿No ibas a venir por mí? ¿O quieres que yo vaya por ti? Preguntó Rudeus mirando a Sukuna con una mezcla de molestia, impaciencia y aburrimiento. El rostro de Sukuna pasó de la sorpresa a la emoción en segundos después de esas palabras. El hombre nuevamente se lanzó hacia él usando sus cortes y la distorsión mágica al mismo tiempo. Rudeus simplemente se dejó caer al suelo, permitiendo que los cortes sigan su curso. Su cuerpo comenzó a levitar justo antes de tocar el suelo. En una rápida sucesión, Rudeus apuntó uno de sus dedos a Sukuna, el cual sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Por puro instinto rodó hacia un costado viendo lo que había esquivado. Por puro instinto él había esquivado un púrpura bien cargado que le habría dado de lleno en la espalda. Eso hizo que una leve gota de sudor bajara por su frente. Sukuna ni siquiera tuvo tiempo para pensar en un contraataque puesto que Rudeus ya estaba frente a él. Rudeus rápidamente balanceó su brazo hacia el estómago de Sukuna, el cual respondió con su propio puño. Los puños de ambos chocaron con fuerza, levantando el polvo y los pequeños pedazos de escombros cercanos. El golpe los hizo temblar a los dos y los brazos de ambos parecieron vibrar por el impacto. Sukuna fijó su mirada en Rudeus sonriendo emocionadamente. HMPH, gracias por acercarte, dijo Sukuna tomando a Rudeus del brazo y nuevamente usó la distorsión mágica al mismo tiempo que apuntó su mano libre hacia Rudeus y de ella salió una llamarada intensa que le dio de lleno en el rostro. Rudeus recubrió su rostro con poder mágico para reducir el daño. Si bien pudo haberlo esquivado, no lo hizo por una simple razón, siendo esta el hecho de que detrás de él a varios metros se encontraba Eris.
La llamarada duró hasta que Sukuna se vio forzado a soltar a Rudeus, el cual había disparado un rojo a quemarropa, casi dándole a Sukuna, el cual lo había soltado a tiempo. El fuego se disipó revelando a Rudeus, el cual tenía quemaduras leves en el rostro, quemaduras que apenas duraron segundos antes de ser curadas. Tu fuerza aumentó un poco, es bueno, supongo. La voz de Rudeus sonaba algo desganada, aún así, su expresión no cambió en lo absoluto. Sukuna mientras tanto se mantuvo de pie frente a él con una expresión ligeramente molesta al notar que Rudeus estaba siendo despectivo con él. Podría decir lo mismo de ti, tu energía sí que aumentó, además de tu control sobre ella, sí que me habrías aplastado en aquella ocasión. ¿Así como te aplastaré ahora? Quizás sí. Sukuna apretó un poco los dientes de la molestia, pero se calmó rápidamente decidiendo dejar el combate de lado por el momento. ¿Sabes? El combate de aquella vez, fue divertido. Rudeus lo había interrumpido, aún así, Sukuna no se molestó puesto que eran justo las palabras que buscaba. Sí, fue muy divertido, me diste muchos problemas aquella vez. La voz de Sukuna sonaba bastante sincera y honesta mientras se cruzó de brazos como si estuviera recordando. Aún así, eso no fue suficiente para cambiar la expresión de Rudeus. Vaya, no trates de animarme. En serio, la técnica inversa, el dominio, ese último púrpura de último minuto, todo eso sí que me dieron problemas. Eso es todo. Sí, solo quería sacarme eso del pecho y. Bueno, también sobra decir que estaba ansioso por volver a pelear contra ti, así que. Sí, no estoy de humor para hablar, Ryoiki Tenkai. Sukuna fue tomado por sorpresa, rápidamente cruzó los dedos imitando el sello de manos de Rudeus. Ryoiki Ten. Dominio simple. A una velocidad aplastante, Rudeus activó el dominio simple junto con su dominio. Esta versión del dominio simple era una combinación de la distorsión mágica con un círculo mágico de proyección, haciendo que el efecto de la distorsión mágica sea constante dentro del rango del círculo. El rango se determinaba por el usuario y entre más extenso el rango más poder mágico consumiría. En el caso de Rudeus, él no escatimó en poder mágico y cerró un área de unos 100 metros además de aplicar bastante poder mágico en esa sola acción. Un círculo mágico de un color blanco puro se extendió bajo los pies de Rudeus y comenzó a extenderse por toda el área en unos 100 metros. El dominio de Sukuna rápidamente fue anulado antes de poder siquiera activarlo, ni siquiera pudo hacer uso de la distorsión mágica dado que el dominio simple de Rudeus se había sobrepuesto a él, además de que Rudeus ha tenido mucho más tiempo para trabajar en la distorsión mágica que Sukuna, dándole la ventaja al final. Muryokuso. El dominio rápidamente se cerró y al no haber otro dominio compitiendo hizo que el efecto de golpe seguro se active de inmediato. Sukuna se quedó totalmente inmóvil en el instante que el efecto de golpe seguro se activó, su cuerpo se quedó totalmente quieto, no podía mover un solo dedo, por fuera parecía que se volvió una estatua, pero por dentro la cosa era otra, su mente estaba siendo destrozada por el efecto de golpe seguro del vacío infinito. Su mirada quedó fija al frente, sus ojos incapaces de fijarse en algo quedaron en dirección de Rudeus, quien se acercó a él lentamente y sin prisa ni demora se colocó detrás de Sukuna llevando ambos brazos hacia su cuello y su cabeza. ¿Querías una pelea, murmuró Rudeus al oído de Sukuna, el cual empezó a sangrar de los ojos, la nariz y los oídos por el fuerte daño cerebral que estaba recibiendo al exponerse al vacío infinito por ya más de 30 segundos. Bueno, supongo que es mi turno de jugar sucio. Con esas últimas palabras, Rudeus apretó con fuerza la cabeza y el cuello de Sukuna moviendo ambos brazos al mismo tiempo, se escuchó el sonido de algo quebrándose y Sukuna cayó al suelo. Rudeus le había roto el cuello. Segundos después, Rudeus desactivó su dominio y soltó un leve suspiro, miró hacia abajo solo para ver el cadáver de su oponente, estaba totalmente seguro de que había muerto, pero, solo para asegurar apuntó su dedo y usando magia de aire súper concentrada disparó un pequeño proyectil que perforó su corazón destrozándolo en el acto. Rudeus no se relajó ni por un momento, con su problema principal resuelto, Rudeus fijó su mirada en un lugar en específico, una casa a medio destruir, sus piernas se comenzaron a mover incluso antes de tener en mente la idea de caminar, o mejor dicho correr. En unos segundos cortó la distancia entre él y la casa, pasando por un agujero en una de sus paredes, bajó su mirada en el suelo observando fijamente a Eris, quien yacía ahí tirada. El labio inferior de Rudeus no pudo evitar temblar al igual que sus manos, rápidamente se agachó a su lado y la tomó de los hombros levantándola ligeramente. Eris, vamos Eris, despierta ya. Murmuró Rudeus agitando levemente a Eris intentando hacerla despertar, y fracasando horriblemente. Vamos Eris, por favor, no me hagas esta mierda.
dijo Rudeus hacia el cuerpo inerte de Eris, notó que tenía pulso y que estaba respirando, pero aún así, ella no despertó sin importar cuánto la agitó. Rudeus había comenzado a desesperarse un poco, deseando enormemente que Eris abra los ojos ahora mismo y que le grite, intente golpearlo o lo que sea. Eris, si esto es una broma, que sepas que no es divertido. Murmuró Rudeus mientras le dio a Eris unas cuantas palmadas en la cara para hacerla reaccionar. Nada, pasaron los minutos, sin importar cuánto la agito o le hablo, no pasó nada, incluso le grito un poco y nada, llego al punto de usar un poco de magia para infligirle algo de dolor y hacerla despertar, pero aún así nada. Rudeus intentó de todo pero Eris nunca despertó. Vamos, solo abre los malditos ojos Eris. Murmuró Rudeus una vez más luego de una hora entera intentando hacerla despertar. Rudeus estaba frustrado, molesto y desesperado, tal era su desesperación que no pudo evitar que un par de lágrimas se le escaparan ante la falta de reacción de Eris, quien se había vuelto un cascarón vacío, o, en términos médicos, había caído en un coma indefinido. Al cabo de unos minutos, alguien más llegó al lugar, era Paul el hombre miró con sorpresa el cadáver del hombre que casi lo mata hacía no mucho tiempo, además de ver de reojo a un niño escondido entre unas rocas observando el cadáver de ese hombre. Aún así, Paul no tuvo el tiempo para ponerle atención puesto que hace ya una hora que todo el lugar estaba bajo un pesado silencio. Rudy. Eris. ¿Dónde están? Gritó Paul buscando a Rudeus o a Eris entre los escombros que quedaron luego del combate. Pasó un rato hasta que pasó por una casa a medio destruir. Rudy. ¿Dónde? Paul se calló y se detuvo de golpe ante lo que estaba viendo, sus ojos se posaron frente a Rudeus, quien estaba de pie con una expresión difícil de describir para Paul, puesto que nunca en su vida vio a Rudeus con una cara así, de hecho, nunca creyó que su hijo pondría una cara así. En sus brazos estaba Eris, quien yacía totalmente inerte en sus brazos. El rostro de Paul se puso pálido. No necesito preguntar nada para entender lo que había pasado, todo lo que pudo hacer fue compadecerse de su propio hijo. Paul se calló y se detuvo de golpe ante lo que estaba viendo, sus ojos se posaron frente a Rudeus, quien estaba de pie con una expresión difícil de describir para Paul, puesto que nunca en su vida vio a Rudeus con una cara así, de hecho, nunca creí. En circunstancias comunes, Rudeus es una persona imposible de engañar, mucho menos de manipular, pero, con Eris fuera del tablero, cierta persona finalmente había sido capaz de plantar la semilla de la duda, la inseguridad y la paranoia en el corazón de ese hombre.